Bueno, y continuamos acá en Vladimir a la Una, nuestra etiqueta política a la una, con Alfredo Padilla, quien saludamos. Alfredo Padilla, caramba. Gran amigo. Un amigo de hace muchos años, bueno, más amigo de mi papá y de Mario, porque yo estaba chiquitico cuando sí, ustedes estaban. Sí. Bueno, yo no había nacido cuando tú estabas ya en la actividad política. Yo estaba mediano, tampoco era que estaba grandote. Bueno, tú eres un activista ahora del ámbito social, estás en una responsabilidad en la mesa de la Unidad Democrática, pero en los años 60, pues, estuviste muy ligado al movimiento sindical, al movimiento juvenil venezolano, ¿no? Sí, cómo años no. 60, 70, 80, bueno, toda tu vida. Sí. Yo fui el primer secretario juvenil nacional del MAS, hace algunos días, ¿no? Ah, sí, es cuando se dividió el Partido Comunista. Cuando se dio el Partido Comunista, veníamos en la Juventud Comunista, fuimos muy críticos, bueno, y pero estuviste muy ligado al movimiento obrero. Sí, porque un poco antes de todas esas cosas, yo estuve de secretario juvenil de la Central Regional de Trabajadores, de la cual tu papá formaba parte de la directiva nacional, de la CUTB. Yo era de la regional, era el joven, digamos, más dedicado con Héctor Landáez y otra gente. Con Héctor Landáez y otros amigos que recuerdo con mucho cariño. Seguramente su hijo nos está viendo, lo saludamos. Sí, es un gran amigo, sí. Pero ahora tienes esa responsabilidad en la MUD de coordinar o estar allí junto a Tineo Guía en el ámbito social, ¿no? Como parte de... Sí. ¿Qué han hecho ustedes? Porque mucha gente cuestiona el hecho de que ya no hay una figura como Chugo Torrealba o como Ramón Guillermo Veleo que estén marcando la pauta para el ámbito opositor. Bueno, la MUD, de manera soberana, decidió hacer una reestructuración de su vida interna, digamos así, y pensó que una secretaría ejecutiva sola debería dar paso a 3 funciones, y de eso se trata. Yo aspiro, deseo que las cosas salgan bien. Hay una persona muy destacada en la cosa política, que es Ángel Oropesa, un técnico muy competente, Roberto Picón en el área de esa temática, y Tineo Guillo en el tema de la Secretaría Social, digamos así. Bueno, obviamente que de lo que se trata, más que de inventar la pólvora, es saber que existe la sociedad civil con sus derechos, sus expresiones organizadas, y que la política debe salir al encuentro de aquellos puntos de coincidencia que más aproximan al ciudadano común con los derechos políticos. ¿Cuáles son esos puntos, Alfredo? Bueno, fíjate, hay 2 niveles de reclamo para un gobierno de la naturaleza del que tenemos, según mi punto de vista. Están los reclamos sectoriales, que son muy fuertes, y cuando uno los suma todos, es un reclamo universal. Está el reclamo por la calidad de la salud. No cabe la menor duda de que estamos en una crisis terrible en materia de salud, tanto que el presidente ha pedido el apoyo de las Naciones Unidas, de manera que no voy a discutir la temática, porque el solo hecho en sí es revelador. Tenemos una crisis alimentaria muy fuerte. Esa crisis alimentaria ha llevado al gobierno a tener que inventar el reparto de los escasos por la vía de los CLAP, porque la escasez es muy grande. Bueno, ¿y consecuencia de qué? Bueno, de una política industrial que fue eliminando... Ese es el diagnóstico. Ese diagnóstico, ok. Pero la MUD tiene propuestas. Ustedes en el ámbito social, ¿qué propuestas le han pasado, por ejemplo, a los dirigentes de los partidos que son los que marcan la pauta? Bueno, sí, las propuestas son las siguientes. Uno, hay que tener claro de que lo social y lo político no es tan parecido como para confundirse, ni tan distinto como para pelearse, pero tienen roles distintos. Hay papeles distintos, no necesariamente contradictorios. Hay momentos de mucha aproximación. Por ejemplo, el derecho a elegir, el derecho al sufragio, es un derecho de los partidos políticos y es un derecho de todos los ciudadanos. Porque los ciudadanos tienen derecho a renovar su consejo universitario, tienen derecho a renovar las directivas de sus sindicatos, tienen derecho a renovar las directivas de sus colegios profesionales, incluso a sus consejos comunales, y tienen derecho a elegir a los gobernadores y tienen derecho a elegir a los alcaldes. Entonces, estamos hablando en este caso de un derecho universal. Que no es un problema de los partidos políticos. Que no es solamente un tema de los partidos políticos. Los ciudadanos tienen derecho a decir, este gobernador quiero reelegirlo, quiero revocarlo o quiero alternarlo por otro. Y ese derecho está siendo interferido, al igual que en los gremios y sindicatos también está siendo interferido. De manera que hay un punto común muy importante. El otro es que los derechos violentados, como los que contempla la Constitución, el derecho a ser la tercera edad, los ancianos, tener una vida digna, está sumamente comprometido. No más el hecho de que el gobierno se niegue a darle un agregado al ingreso por la vía del cesta, ticket, alimentación o medicina a los jubilados y pensionados, ya es una negación a ese derecho a mejorar la condición de vida de la tercera edad. El derecho de los trabajadores de la cultura
a expresarse libremente, a que no haya hegemonía cultural en el país, el que el Teresa Carreño sea un teatro de todos, el que haya libertad de expresión real y no que haya selección de las obras, de lo que se escribe o de lo que se canta solo porque se le parezca al ideario del partido que está en el gobierno. Eso está ocurriendo y eso no puede ocurrir. La hegemonía cultural es un daño al país, pero es un daño a la producción de empleo, porque el hecho de que no conozcamos a los tramoyistas, ni a los luministas, ni a los maquilladores, no vamos a reconocer que la pérdida de empleo en esas categorías, por haberse disminuido la vida cultural del país, y especialmente la televisión y la radio, ha generado problemas muy severos de ausencia de oportunidades de empleo para tanta gente que ese sector produce. De manera que cuando uno habla de cultura, no habla de caras bonitas nada más, habla de gente que está detrás de cámara haciendo todo lo posible porque las cosas funcionen bien, en un caso como ese. Bueno, si hablamos del tema de la vivienda, hermano querido, no hay derecho para que usted no sea el propietario de la vivienda que el gobierno le asignó, si usted puede pagar eso, como pasaba siempre con el Banco Obrero o el INAVI en el pasado. El derecho que usted tenga a alquilar un anexo porque usted pudo hacer un gran esfuerzo, hoy está conculcado porque nadie se atreve a hacerlo. Aquí, por ejemplo, te dice el tocayo Levín Maldonado, la MUD es un saco de gatos, ni sus propios seguidores les creen, ustedes no tienen vida. Bueno, la verdad es que habrá sacos de gatos y de todo, pero la MUD es una agrupación de partidos políticos que han luchado por la democracia y como todos se cometen deficiencias y errores, pero la MUD es un gran mérito. Quiero decir, por cierto, que muchas veces las críticas que vienen desde el ámbito de lo social, entre comillas, no se pasean por los errores que en nombre de la sociedad civil se fueron cometiendo en el pasado, que fueron muchos. Y como cuando yo estudiaba, tú también un poquito de esto, las masas aprenden por su propia experiencia, deberíamos aprender que no todo lo que se hace en nombre de lo social es acertado, porque en nombre de lo social se cometieron muchos errores aquí. Vamos a hablar luego de la pausa sobre esta iniciativa que hay de algunos países en el seno de la Organización de Estados Americanos, encabezada por el secretario general Luis Almagro, y si es cierto que la oposición está promoviendo una intervención extranjera en nuestro país. Y vamos a ver este tuit que te dejan pendiente también para después de la pausa. Vamos a ver cuáles son los planes luego de la reestructuración, pregunta José Andrés. Ya regresamos con Alfredo Padilla, dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática, bueno, y activista de la JC por allá en los años 60. Bueno, continuamos con Alfredo Padilla, quien es uno de los coordinadores del área social de la Mesa de la Unidad Democrática. Dejamos un tuit pendiente y tiene que ver con los planes de la reestructuración, luego de la reestructuración de la MUD. Te pregunta José Andrés, respóndeme brevemente para entrar en el tema de la OEA. Bueno, mira, yo diría en frases muy breves, nosotros quisiéramos desarrollar desde lo social una visión de país que podamos compartir. Nosotros necesitamos un país productivo. Y un país productivo, un país que tenga inversiones, que diversifique la economía, que dé confianza jurídica, que haga lo posible por tener recursos humanos aptos para la producción, que tenga trabajadores satisfechos porque hay libertad sindical, hay contratación colectiva. Digamos, un país productivo son muchas cosas. La gente a veces traduce esto en un término solamente económico. Un país productivo es que tenga felicidad interna también para que sea productivo. Emprendedor, porque el país tiene una vocación emprendedora muy grande. Siempre la tuvo, por cierto, ¿no? Tus antepasados, los míos, eran artesanos, trabajadores por cuenta propia, albañiles. Bueno, el emprendedor, hoy son más de 7 millones de personas que trabajan por su cuenta, en diversos oficios, sin apoyo, no tienen seguridad social, necesitan tramitar lo más hábilmente posible o ágilmente posible su formalización como microempresarios. Se necesita entonces apoyar el emprendimiento como un cultivo de empresarialidad y necesitamos un país solidario que no abandone a la gente que no se puede valer por sus medios. Digamos que en estas tres frases, un país productivo, con todo lo que puede encerrar, un país emprendedor con todo lo que hace falta hacer y un país solidario que no se convierta en un país populista, sino de apoyo para que la gente salga de la situación difícil y precaria en que puede estar, pueden resumir las cosas que yo voy a animar, digamos así, no yo, retiro lo dicho, animaremos desde lo social para que sea interpretado en la gestión política de un gobierno de transición, de unidad, que nos rescate de la situación en que estamos viviendo ahorita. La oposición quiere una intervención extranjera en Venezuela, como lo ha denunciado el gobierno. No, yo creo que eso es prácticamente una ridiculez. Primero porque no son tiempos en que eso es factible. En segundo lugar, lo que está planteando la oposición respecto a sus relaciones internacionales es que se le presione al gobierno para que cumpla con la Constitución, para que haya elecciones.
El gobierno le encantaría un amago de invasión, como lo pudo haber dicho hace rato mi amigo Ricardo Sánchez. Siempre ha habido una invasión después que la OEA se reúne. Eso no va a ocurrir, ni lo deseen tampoco, ni tampoco la oposición tiene ningún interés en eso. Lo que nosotros queremos es que haya elecciones y los mecanismos internacionales se agregan, se suman al principal factor de presión para que haya consulta constitucional, que son los venezolanos. Y Almagro, la manera como Almagro ha manejado este tema, Luis Almagro, ¿ayuda a la estrategia política de la MUD? Bueno, yo no puedo juzgar a Almagro. Almagro va a presentar su informe a la OEA y la OEA le dirá si le pareció bien o no el informe de Almagro. Tiene su instancia para eso. Lo que yo entiendo que a la MUD le interesa sobremanera es que todas las gestiones que se puedan hacer favorezcan una salida electoral en Venezuela. Pero esa salida electoral implica elecciones presidenciales este año, como algunos pretenden. Yo creo que debe haber elecciones regionales de gobernadores y de alcaldes y que las circunstancias políticas aconsejarán o no si hay elecciones nacionales. Pero el tema de las elecciones regionales y de alcaldes no se puede evadir. Lo que pasa con las elecciones presidenciales no es lo que dice la Constitución. Este año no. Este año no, para el año que viene. Bueno, pero las situaciones políticas son las que también marcan los ritmos. De momento, lo que está planteado son las elecciones de alcaldes y de gobernadores y la situación dirá. El gobierno tiene que pensarlo bastante bien, que la crisis que estamos viviendo está generando elementos de ingobernabilidad. Sabemos lo que padecemos, queremos unión entre ustedes en busca de fortalecer la democracia y justicia social, dice Luis Roa por aquí. También otros comentarios con respecto bueno, todavía hay comentarios. La MUD cada vez está peor, al menos preocúpese por arreglar su desastre, dice Ariana Moreno. Bueno, Ariana, no seamos tan pesimistas. Hoy, fíjense, por ejemplo, la validación de los partidos no es una muestra de desastre, es una muestra de animación política de los ciudadanos venezolanos y no necesariamente afiliados a los partidos por los que firmaron, sino es una manifestación de que quieren vivir en democracia y para vivir en democracia se necesita pluralidad. Hay partidos. No es un mal dato lo que está pasando. Carlos Tor, 5, dice, la Constitución de la República te obliga a defender la patria y no para que la MUD pida una invasión, usa una invasión a la patria. Es asquerosa tu conducta solapada. Me lo dice a mí, yo le digo, amigo, vaya a una misión Robinson del oído. Ve el video de lo que yo dije. Otra cosa por aquí. Los señores de la MUD nunca reconocerán que quieren una intervención extranjera. No insistan en eso, dice Nilson Jiménez. Bueno, hermano, invasión extranjera ha habido aquí de los cubanos en los años 60, me consta. Interferencia internacional ha habido muchísimo. Bueno, tú estabas ahí en esa época. No, yo no estaba en la invasión, yo estaba aquí. Tú estabas aquí, pero tú estabas en la juventud comunista en esa época. Yo era no estabas de acuerdo con la lucha armada. Estudiantil, lucha urbana. ¿No estabas de acuerdo con la lucha armada? No, bueno, participé como naturalmente todos los jóvenes enfiebrados de la época. Pero supimos rectificar a tiempo también y supimos asumir nuestros riesgos, ¿viste? No creas, lo asumimos. No, claro. También. Luis Enrique, lamentándolo mucho, la MUD se le ve el hambre de poder, no soy chavista, pero es la verdad y así no figuran, dice Luis Enrique, por aquí. Y por aquí te dice Rafael Eduardo Reina, ¿la MUD qué opina sobre un posible lanzamiento de Lorenzo Mendoza a la candidatura presidencial? Bueno, este no es el momento de opinar, ni yo puedo opinar en nombre de la MUD. Cuando venga esas circunstancias se opinará. Cualquier ciudadano venezolano puede ser precandidato presidencial y en su momento la gente tomará la decisión que más le convenga. Darío Corrales, ¿va a haber elecciones de gobernadores y alcaldes este año, sí o no? No queremos diálogos engañosos, queremos votar. Yo creo que va a haber elecciones regionales este año, sí o sí. Aquí dice Yunieski Fernández, cuando pides que se active la Carta Democrática, estás pidiendo la intervención extranjera, la activación trae consecuencias. No, yo no he pedido la activación de la Carta Democrática, estoy pidiendo que haya elecciones, que la OEA ayude a que eso ocurra. Ahora, cuando un país forma parte de un organismo internacional y hay reglas de juego, pues hay normas. Ese es un problema, ¿no? Claro, y esa norma de la aplicación de la Carta Democrática la solicitó también Chávez en otras ocasiones, de manera que no se extrañe para nada que eso lo pueda solicitar cualquiera. El problema es que lo que estamos solicitando es que haya presión para que haya elecciones en Venezuela. Y cualquier mecanismo que lo facilite, a nosotros nos conviene. Bueno, el gobierno verá hasta dónde llega su extremo de riesgo con esta situación que se está viviendo. El gobierno está muy desacreditado en materia internacional, muy venido a menos. Va a seguir entorpeciendo los vínculos de Venezuela con otros países. ¿Por qué Maduro sale a pedirle a las Naciones Unidas medicina? ¿Cuándo va a salir a pedir comida para los que están comiendo en las bolsas? Hay 3 millones de personas comiendo en bolsas, de acuerdo con las encuestas en COVID. La cosa no es cualquier tontería. La gente está comiendo menos. La escasez de alimentos cada vez es mayor. La situación de desnutrición de los niños venezolanos es caótica y comprometedora hacia el futuro. La situación de inseguridad nadie la puede ocultar. De manera que el gobierno tiene que ver qué hace, porque la cosa no está fácil.
Bueno, te agradezco mucho que hayas venido, Alfredo. No, y a ti para Un haberme placer invitado. tenerte por aquí. Alfredo Padilla. Te he visto Más otra bueno, vez. viejo amigo de mi papá. ¿Cómo no? Imagínate, tú eras chamo. De muy grata Mi papá recordación, por cumpliría 100 cierto. años Cruz este año. Alejandro Villegas. Así es, así es. Bueno, mañana tenemos como invitado a General Ramos Alup, secretario general del Partido de Acción Democrática, para hablar un poco sobre lo que fue el proceso de validación de este partido y todos los temas de interés nacional e internacional. Y quédense ahora, hablando de lo internacional, con el hombre de la brújula internacional, el embajador y poeta Julio César Pineda. Hasta mañana.